Muy buen día, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sábelo Todo Podcast. El día de hoy nos acompaña Jaime Olivos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Jaime es psicólogo y además es estudiante de doctorado de neurociencia, así que el día de hoy vamos a estar hablando obviamente de neurociencia, qué es la dopamina, qué es la serotonina, los neurotransmisores, de neuronas, de redes neuronales, depresión, un sinfín de temas muy interesantes, cómo afecta esto en nuestro comportamiento también. Así que espero que disfruten de este capítulo. Aprovechen la instancia, vamos a tratar de hacer un espacio lo más educativo y lo más simple posible y que ojalá que cada una de las cosas que se hablen de algo se puedan afirmar y les pueda servir. Y si van teniendo duda o consulta, bueno, pidan temas. Sí. Pidan temas y los podemos abordar. Siempre está a la disposición y tener presente que esta es una mirada como de muchas otras miradas que se pueden dar sobre ciertos fenómenos de la vida. Y también quiero hacerles la invitación a que sigan a Neurosimple en Instagram, una cuenta excelente. Yo la sigo hace unas semanas y he aprendido mucho acerca de neurociencia gracias a Jaime. Ya va cerca de los 40 y algo mil Sí, seguidores. vamos súper bien. Excelente. Así que a seguir a Neurosimple. ¿A qué se dedica el área de la neurociencia? Neurociencia se trata de marcar particularmente sobre la explicación de lo que son ciertos procesos internos del ser humano, sea en este caso un todo, el ser humano en su composición total, en su composición holística, todo tiene que ver con el encéfalo. De hecho, esa es siempre la primera clarificación que se hace. La gente o el ser humano común y corriente tendemos a decirle cerebro, de aquí para arriba. Y esta composición en su totalidad se llama encéfalo. Y ese encéfalo lo que hace es tratar de estudiar cómo este sistema nervioso, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar, de pensar, de razonar, tienen una explicación desde ciertos componentes funcionales que están en este encéfalo. Entonces la neurociencia lo que trata de hacer es hacer esta bajada explicativa de cómo ciertos patrones del comportamiento del ser humano podrían ser explicados desde ciertas características que son biológicas y que tienen, por sobre todo, alguna validación científica. Cuando te refieres a biológica, también te refieres un poco como orientada al lado de la química, igual. Por ejemplo, Sí, cuando hablamos de los neurotransmisores, ¿nos podría explicar un poquito de eso? sí yo vengo de la rama de la psicología y a nosotros como parte de la rama de la psicología siempre se nos ha enseñado que los procesos mentales, o sea, llamémosle la mente es una construcción, es algo abstracto, es algo que tú no lo puedes palpar, no lo puedes tocar, ¿verdad? En cambio el cerebro tú sí lo puedes tocar, lo Claro. puedes palpar y a mí me gusta explicarlo desde esta analogía de la mente es como el software, ¿cierto? Y lo que podría ser, en este caso, el cerebro va a ser este hardware, el cual se alimenta de software. Entonces, ese software, ¿cómo hace ese proceso de transmisión? Es a través de la química. Llamémosle química, bioquímica, y ahí es donde antecede lo que son los neurotransmisores, porque los neurotransmisores, en rigor, vendrían siendo ciertos componentes químicos que se sitúan a través de diversas sinapsis, ¿ya? Que ahí podemos especificar un poquito más los tipos de sinapsis que existen, y una sinapsis química que se va a promover producto de la secreción o de la producción en algunas glándulas que nosotros tenemos a nivel cerebral, como por Ya. ejemplo, nosotros en nuestro cerebro, cerca del hipotálamo, que está acá en el lóbulo temporal, cerquita de nuestra orejita, Ya. tenemos algo que se llama la hipófisis o la glándula pituitaria, por ejemplo. Ya. Y esa glándula, uno de los neurotransmisores que secreta es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor fundamental y primordial en el ser humano para poder comprender el estado de ánimo de alguien. ¿Tiene algo que ver con el placer igual? Sí, el placer tiene que ver con el estado de lo que es la serenidad, bueno, de ahí viene el concepto serotonina por serenidad, ¿ya? De este sentido de armonización que tiene el ser humano, pero creo que la palabra que más se acerca hacia el placer va a estar orientado hacia el neurotransmisor de dopamina. De dopamina. Que la dopamina es un neurotransmisor que también es conocido como de la motivación, del amor. Claro. ¿Ya? Cuando tenemos una persona que
por ejemplo, está enamorada de alguien, sus objetivos, ¿ya? Sus procesos, su atención, sus movimientos, su forma de ver la vida está focalizada hacia eso. ¿Mm? Pero eso también se lleva a otros planos. Por ejemplo, si yo, por un lado, me gusta mi trabajo, me gusta, me apasiona, yo siento ciertos niveles de enamoramiento de eso. Por lo tanto, también libero dopamina. Es decir, cada vez que vivo circunstancias, situaciones, acontecimientos que para mí de alguna manera tienden a ser placenteros, yo estoy liberando dopamina. La dopamina no es lo mismo que la endorfina. No, no, ahí tenemos distintos neurotransmisores, pero es importante tener presente que cada uno de estos jugos, estos químicos, trabajan en conjunto. ¿Ya? Y ahí podemos Ah, clasificarlo. Por ejemplo, serotonina va a trabajar directamente con el estado de ánimo. ¿Ya? El estado de ánimo es un concepto neutro. ¿Ya? El estado de ah, ánimo es estar, por ejemplo, piola, tranquilo, en este momento, en una conversación que estamos teniendo relajada, en donde, no sé, no voy a estar exaltado porque mis niveles de serotonina no están altos. Por lo tanto, si están muy altos, yo puedo tener conductas más maníacas, puedo estar más hiperventilado, puedo empezar a moverme un poquito más de la cuenta, sí. ¿cierto? Y si bajan mis niveles de serotonina, probablemente voy a estar en una situación más de rasgos más depresivos, con un poquito más de tristeza, y eso va a denotar que la biología se está antecediendo a lo que es el comportamiento. Entonces ahí tú tienes lo que es, por ejemplo, la serotonina. Claro. En el caso de la dopamina, también juega un papel primordial hacia ser esta configuración del placer, que te apunta a estos momentos gratos de recompensa, de motivación. Yo le digo del amor, cuando alguien está enamorado, ¿cierto? Cuando alguien está enamorado, como que lo único que pensáis en todo momento es en esa persona. Y cuando tú te obsesionas, por ejemplo, lo mismo que tú de repente has planteado de lo que es la construcción de tu casa, Sí. ¿ya? A ti te libera dopamina cada vez que hablas de tu casa, cada vez que vas a ese lugar, estás dando un paso, otro paso, un pequeño cambio, insertas algo nuevo, estás liberando dopamina sencillamente porque es algo que te está apasionando. Y esa Claro. pasión tú la quieres transparentar. Y desde ahí tú haces tus propios videos mostrando, miren, estos son los avances que hemos llevado. ¿Por qué? No es por figurar, no es porque quieres que otros necesariamente vean, miren lo que estoy haciendo en mi casa, no, es porque te apasiona. Y cuando a una persona le apasiona algo, es porque dentro de ti está corriendo dopamina. ¿Ya? Claro. La endorfina, la endorfina es más bien conocida como este neurotransmisor que está relacionado con la felicidad. ¿Ya? Pero más que la felicidad como concepto, porque puede ser muy criticado, ¿qué es la felicidad? Sobre ciertos momentos, flashback, son estados, o sea, podrían haber distintas variantes y podría generar mucha discrepancia de distintas personas cuando lo hablan. Pero el concepto de lo que es la endorfina es un liberador que lo que genera, primero, es estados placenteros, pero que está ligado a la felicidad, pero particularmente de la anestesia hacia el dolor. ¿Ya? Si Ya. yo, por ejemplo, me siento triste, porque todos nos podemos sentir tristes, un poco angustiados, ¿ya? Yo hago ejercicio, me reúno con amistades, personas que me hacen reír. ¿Ya? Hay otras personas que se ríen y a mí también me genera un poquito de risa aquello. ¿M? Pero por sobre todo esos dos elementos que es el pasar buenos momentos con personas, el reírte y el hacer ejercicio, va a generar la liberación de endorfina. Y la endorfina tiene algo que es magistral. ¿Por qué? Siempre en mis clases a mis estudiantes se los comento. No es, ah, no es un bioquímico que te va a generar el que seas más joven, pero sí retrasa el envejecimiento. Ah, mira. Porque la endorfina hace un ejercicio muy particular en la noche. Cada vez que nosotros estamos durmiendo, bueno, a una hora en particular de la noche, nosotros liberamos melatonina, que Sí. es este químico que nos genera esta sensación de querer irte a dormir. ¿Ya? Cuando se libera aquella, también se libera esta endorfina. Y la endorfina lo que hace es un regeneramiento del tejido dañado. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, lo vamos a jugar, tú vienes de tu trabajo, yo vengo de mi trabajo, durante el día tuvimos mucho gasto cognitivo,
Si yo digo gasto cognitivo, quiero decir que mi mente, mis neuronas estuvieron desgastándose. Al ser una célula, se gasta. Hay algunas que mueren, Claro. mueren por mala producción de lo que es la alimentación, el mal dormir, factores medioambientales, el estrés tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la noche, si tú tienes un sueño, llamémosle reparador, la endorfina lo que está haciendo es regenerar. Por lo tanto, está en un proceso de tratar de recuperar, tejer, ponerte un parche curita, ¿ya? En distintas zonas, en distintas áreas, en distintas células que han sido dañadas. Por eso si, por ejemplo, pensemos, estamos jugando a la pelota y jugando a la pelota me pega una patada, el dolor yo no lo siento en ese No, momento. no se Esa siente. piola. No, no, Uno no. dice, estoy con el cuerpo caliente, no siento el dolor. Lo que tú estás teniendo ahí endorfina. Primero, Mm. porque estás viviendo un momento placentero, estás haciendo ejercicio aeróbico, el ejercicio de movimiento rápido y corto, que libera endorfina, y por lo menos una transición de 10 minutos tú ya empiezas a liberar. Por otro lado, estás liberando dopamina, porque estás haciendo algo que te gusta, que te Claro. genera placer. ¿Ya? Y si vais ganando, esas dos hormonas o esos neurotransmisores, lo que van a hacer es liberar éxito. Ah, ya, Pero ahí está el problema, porque son adictivas. claro. Y tampoco son muy duraderas, me imagino. No, a ver, no hay alguna evidencia probablemente tan específica de cuánto es lo que puede durar algún tipo de neurotransmisor, pero por ejemplo la dopamina en su transición natural del cuerpo puede durar fácilmente 3 años. Por eso no sé si has escuchado en algún momento cuando dicen que, no sé, pues las relaciones amorosas pueden durar 3 años y Sí, después viven una crisis. Sí, pero cuando se vive una monotonía. claro. Si tú vives transiciones de sorpresas, cambios, ¿ya? En vez de un día de los enamorados, un 14 de febrero regalar algo, hacer un día 9 de abril que no hay nada en especial y tú Mm, regalas algo, generas sorpresa y liberas nuevamente dopamina. Por lo claro. tanto, esa circunferencia o esa transición se va a ir mejorando, va a ir cambiando y por lo tanto va generando que la motivación se siga manteniendo. Te entiendo. Relacionado al tema de la serotonina, volviendo un poquito a eso, me llamó la atención algo que dijiste porque me toca un poco de cerca. Yo tengo un familiar que tiene episodios de bipolaridad, o más que episodios, tiene trastorno bipolar, ¿Mm? y ha tenido episodios maníacos y ha tenido también depresión. Entonces me imagino que está relacionado a esto que estábamos conversando de la Sí, serotonina. sí. El tema de la salud mental es importante porque creo que es una visión que primero debería ser cultura general. ¿Ya? Cuando hablamos de cultura general es importante desarrollar que la bipolaridad no es que hoy día ando de buena y mañana ando de mala. La bipolaridad no es que hoy día ando triste y mañana ando maníaco. La bipolaridad son transiciones. Claro, Por ejemplo, pueden haber 2 semanas, 3 semanas que estoy en un estado depresivo, por lo tanto mis niveles de serotonina han disminuido. Y esa transición va a darse. Puede pasar que de una semana a otra mis niveles de serotonina aumenten y que también van a haber otros químicos que van a estar involucrados y que genere estados más maníacos, pero que también duren una semana, 2 semanas, 3 semanas. O sea, la bipolaridad primero tenemos que comprenderla, que no es esta ambivalencia de que, oh, esta persona que es cambiante de ánimo es bipolar, claro, es una muy mala utilización de la palabra y de sí, hecho habla un poquito de la ignorancia de las personas cuando llegan y utilizan conceptos sin tener un mínimo de conocimiento de claro, lectura previa sobre eso. Y por otro lado, es un tipo de enfermedad, porque es una enfermedad crónica y hay que estipularla como tal, pero si tú estás con un proceso medicamentoso, lo que hace un psicotrópico, por ejemplo, es particularmente regular químicamente tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces tu cuerpo por sí solo no puede hacerlo. claro, Por lo tanto, como no puede hacerlo, yo necesito la ayuda de algo. Y si tú tienes un proceso farmacológico de base que está regulado, que está bien tratado, sigue tus tratamientos, sigue tus monitoreos como corresponden, no deberías tener ningún problema y llamémosle de alguna manera, podrías tener una vida común y corriente lo más natural posible. No llamemos de normal porque nadie vive de manera claro, normal, pero sí de una manera natural. ¿Mm? Y claro, el vivirlo es complejo a veces para las personas, para quien padece la circunstancia, pero cuando lo comprende, más allá de decir tengo esto,
asume la condición, esa condición se hace parte de ti. Cuando eso se hace parte de ti, ya no es un enemigo, ya no es un externo, es algo más de ti. Y cuando tú aceptas eso algo más de ti, ya no tienes que estar peleando. Claro. Entonces tienes un problema menos en tu vida del cual te tienes que despreocupar. Porque si tú lo piensas, todos los días nosotros tenemos problemas. Todo. Sí. ¿Ya? Hay un sociólogo chileno, y me encanta, siempre lo cito, que es Aldo Mascareño. Y Aldo Mascareño dice, de un problema, o sea, todos tenemos problemas. Problema a nivel 1, 2, 3, hasta 10, el número que tú quieras. Problema a nivel 1 podría ser, no sé qué voy a cenar hoy día, no porque no tenga para cenar, sino que no se me ocurre qué voy a cenar. Ese es un problema. Claro. Como un problema a nivel 10, yo tengo mi hija, esto es hipotético en el sentido del ejemplo que voy a dar, no tengo plata para alimentar a mi hija, eso es un problema a nivel 10. ¿No? ¿Qué es lo que dice Aldo Mascareño? Dice, de un problema puede salir un abanico de soluciones. ¿Ya? Entonces, de la P, S, S, S. Pero de cada S aparecen más problemas. Porque cada solución levanta un problema. Claro. Y de ese problema se levantan más soluciones. Entonces, las circunstancias de las casualidades de la vida, de cómo nosotros las vivimos, son problemas y soluciones. Cuando nosotros disminuimos el nivel de problemas, el abanico se hace más pequeño. Cuando tú aceptas una condición de tu vida y no peleas toda tu vida que eso lo vas a tener que cambiar, Sí. eliminas uno de los grandes problemas de tu vida, que era nivel 10. No quiero estar enfermo. Me ha recordado como el tema del alcoholismo también, que el primer paso es la aceptación, como dices, o de cualquier adicción en general. Sí, el tema de las adicciones, claro, nosotros por ejemplo en Chile tenemos, bueno, ha ido evolucionando, ha ido mejorando, pero tenemos una muy mala política pública en relación a que somos muy polarizados. ¿Ya? Sí. ¿A qué me refiero con polarizados? Eliminemos el concepto de consumo, por ejemplo. No, si tú vas a España, no sé, vayas a algún centro, hay un centro muy reconocido, Girasoles, por ejemplo, y lo que trabaja es reducción del daño. O sea, si tengo una persona que, por ejemplo, tiene algún tipo de drogodependencia, sea cual sea, para poner un nombre, tiene algún tipo de consumo de droga dura, pasa a un tipo de droga más blanda, es un avance. Claro. El joven o el chico, el adolescente que fuma constantemente marihuana y pasa a fumar solo tabaco, igual genera un daño, pero Sí. hay una reducción de daño. Claro. Que ahí también hay, bueno, hay un gran tema sobre el tema Sí. del consumo, Sí. consumo. Una pregunta que se me ocurrió recién. Yo escuché una vez una persona que era adicta a las drogas y al alcohol mencionar que un adicto es para siempre un adicto, con la diferencia que después mantiene un tratamiento, mantiene un comportamiento, y eso lo hace no volver a caer en esas adicciones, pero está a un paso de volver a caer en la adicción. ¿Qué opinas de eso? Sí, porque el ser humano es de patrones. El ser humano, diríamos, es de hábitos. El hábito hace referencia a que nosotros nos tenemos que de alguna manera buscar placer. Ahí viene desde un concepto que es un poquito más filosófico. El ser humano es hedonista. Sí. ¿Ya? O sea, para poder comprender el hedonismo tenemos que saber que el ser humano es alguien que busca placer. No estamos diseñados para sentir dolor. De hecho, si a alguien le agrada el dolor, ya hay una distorsión, hay una disociación sobre lo que es la... Podría ser un trastorno, una disociación sobre el dolor. ¿Ya? Por ejemplo, un masoquismo. Claro. ¿Mm? Pero de alguna manera hay una distorsión ahí, hay algo que no está funcionando bien. Sí. ¿Por qué? Porque eso también es lo interesante de la neurociencia, porque esta cosita acá arriba, la mente o nuestro cerebro, está más diseñado para incorporar condicionantes negativas que positivas, Sí. porque tiene que preservar. El ser humano está diseñado de alguna u otra manera para que en todo momento busque cómo sobrevivir. Para poder sobrevivir, se entrena. Entonces, si yo vivo situaciones desagradables en mi vida, esas situaciones desagradables se pueden impregnar como el velcro. En cambio, todas aquellas situaciones que son más agradables se pueden generar más como el teflón. Como que es más fácil que se vaya. Entiendo la analogía. Es como que al final uno cuando vive una vida tranquila o una vida agradable, una vida sin mayores pesares,
como que la vida se siente aburrida. Y hay gente que siente que lo tiene todo, pero o que lo tiene todo realmente y como que se fija en los dolores más que en lo bien que está en ese momento. Claro, pues y ahí está la lógica del placer. Y el placer está en que siempre va a ser adictivo, porque somos seres de ambición. El concepto de ambición no es malo. El concepto de ambición es el que te mueve. Si yo tengo, vuelvo a la misma lógica, no me gusta hablar mucho del concepto de motivación porque es un poquito manoseado, pero hablemos, por ejemplo, del engagement, ya que es como el involucramiento, esto que te lleva a moverte de algo más allá. Eso que te quieren hacer mover, ¿ya? Es porque eres ambicioso. Entonces, si yo voy a dar un paso para poder mover la otra pierna, tengo que tener una intención de querer moverla. Y esa intención lo que la genera es precisamente el estar bajo la condición de buscar placer. Y eso lo hace adictivo. ¿Por qué? Porque entre más cercano sea el placer, o más rápido yo tenga ese placer, cada vez mi cuerpo más rápido va a querer buscar ese placer. Y ese es el problema de la droga. Entonces, si tú Sí, comienzas con un consumo de algo, llamémosle, más piola, que no es tan adictivo, que es más suave, y después prueba algo que es un poco más fuerte, que te lleva más rápido a ese umbral del placer, claro. cada vez va a ir buscando más y la duración es menos. Me acordé de un video de un pollito, ¿lo has visto? Es un ¿Ya? pollito que va caminando, un dibujo. Va caminando y se encuentra una metáfora o una analogía de droga. Y es como un dulce. Y lo encuentra y lo succiona y se le nota en la cara el placer y vuela por el cielo sintiendo el placer y ese placer le dura, por decir algo, 5 segundos. Y cae al suelo con un poco de dolor, ya no está tan bien como estaba antes de consumir y después sigue caminando y se encuentra otro. Y cada vez el efecto le dura menos y cada vez más fuerte la caída. ¿Lo has Exactamente, visto? sí, sí. Y eso, en etapas del desarrollo humano, entre más joven tú seas, más propenso eres a la adicción. Y entre más propenso sea la adicción a más temprana edad, más difícil es salir. Es decir, si yo, por ejemplo, que no los tengo, tuviese 18 años versus un joven de octavo, 13 años, séptimo básico, 12 años, que hoy en día tenemos chicos que tienen consumo, por ejemplo, de marihuana, eh, supongamos que nosotros por primera vez, los dos probamos por primera vez, ¿eh? La propensión de la adicción de ese joven de 12 años es mucho más rápida que la que voy a tener yo. Yo de un día para otro puedo a lo mejor decir, ¿sabes qué? No voy a fumar más. Ese chico no, su circuito cerebral no se lo permite, porque el proceso evolutivo de maduración cerebral todavía no está. De hecho, eso es uno de los avances muy llamativos de la neurociencia. Hacia cerca del 2023, 2022, se ha llegado a determinar que existe una edad específica biológica en donde el cerebro termina de madurar, que son a los 24, 25 años, Claro. recién. Y eso es muy interesante de la composición de nuestro cerebro, porque fíjate que hasta antes de los 4 o 5 años, el tamaño de nuestro encéfalo llega en una proporción de crecimiento de un 80 hasta un 90%. Pero ese 10 o 20% restante que queda se demora 20 años en madurar. Mm. Y esa última parte, para no dar conceptos así tan específicos, hay una parte que se llama la corteza orbitofrontal, que es la última parte, porque nuestro encéfalo empieza desde acá, empieza a madurar desde el occipital, parietal, hasta lo que es el frontal. Y termina en esta última curva, que está muy cercano a lo que es la amígdala cerebral, que es la que tiene que ver con la interpretación emocional, y es aquella que después trabaja con esta corteza orbitofrontal. ¿Y qué es lo que hace ella? Esa corteza determina la racionalidad versus la emocionalidad y cómo estas dos tienen que conjugar. Y ahí podríamos recién decir cuando una persona, por ejemplo, es madura emocionalmente. Cuando Claro. toma decisiones no porque sean racionales, no porque sean emocionales, sino porque ve las directrices de cuáles son los factores beneficiosos que tiene esta decisión versus esta decisión versus esta otra decisión. Y en eso siempre va a entrar en juego la emocionalidad con lo racional. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso un joven puede ser impulsivo, a los 17 años puede ser compulsivo, puede ser en este caso, perdón, impulsivo, porque claramente debido a distintos factores, el estilo de crianza, el tipo de alimentación que está teniendo, si tiene algún tipo de consumo,
el tema de lo cultural, de tu contexto, todo eso está influyendo también en la composición de cómo tu forma o tu construcción cerebral funcionalmente te está dando posibilidades de enfrentar los estresores. Entonces no es extraño tener a un estudiante en la media que no comprende un ejercicio y en vez de decir no entiendo el ejercicio, manda la punta al cerro al profe. Claro. Y culpabiliza al profesor de por qué no puede resolver el problema matemático. Y es porque sencillamente esto ya no está teniendo la capacidad de funcionar bien. ¿Qué es lo bonito de eso? ¿O qué es lo prometedor? Que esto es plástico. Y ahí entra la neuroplasticidad. O sea, siempre hay periodos de mejora. Pero no es rezando, no es prendiendo una velita, no es haciendo una manda, sino que es a través del ejercicio de rehabilitación neurocognitiva. O sea, entrenar esto. Entrenar la mente. Y el entrenar la mente no es hacer puzzles, no es hacer sudoku. No, es tener hábito. ¿El hábito qué quiere decir? Tener una dieta equilibrada, comer bien, dormir las horas que correspondes que tienes que dormir, hacer ejercicio nuevamente. Nosotros vivimos, por ejemplo, en una sociedad, Chile, que se caracteriza por, no sé, mira, te lo explico de la siguiente manera. Yo a mis estudiantes les pregunto, chiquillos, y son como preguntas absurdas. Chiquillos, supongamos, habitualmente, ¿cuántos de los que están acá almuerzan? Habitualmente, le digo, yo sé que hay días de repente uno no almuerza. Perfecto. Le digo, lo del baño, de bañarse, no sé, porque algunos a lo mejor no son muy fanáticos de bañarse, entonces eso lo vamos a dejar de lado. ¿Quiénes de acá duermen habitualmente? Si no el fin de semana porque estáis carreteando. Ya. ¿Quiénes hacen ejercicio? Ya, ahí Empieza se reduce. claro. ¿Quién hace más de 2 o 3 veces a la semana? Y se reduce. Ya. El que usted duerma, el que usted, por ejemplo, almuerce, cene, se bañe. Ese quinto elemento es el deporte. Porque el deporte es parte de una rutina de vida, no es un hobby. Entonces, si nosotros lo incorporamos como un hábito de vida, nuestra calidad de vida hacia el deterioro cognitivo está particularmente evidenciado a través de eso. De hecho, tú estudio tras estudio que ves y lees, por ejemplo, hacia el deterioro cognitivo para poder prevenir lo que es el Alzheimer, todo está ligado a 3 factores: dormir, dieta y ejercicio. Claro. Bueno, y relaciones sociales, que es la sociabilidad, porque el cerebro es social. Por naturaleza nosotros somos seres sociales y necesita de la interacción con otros. Esos 4 elementos son primordiales. Y en los jóvenes también va a ser parte del ejercicio para que esto se vaya ejercitando. ¿Por qué te lo clarifico? Porque es muy común ver mitos. Por ejemplo, hay un mito, o sea, más que un mito hay una mala creencia, y lo he escuchado en varias oportunidades. Por ejemplo, que el cerebro es un músculo. Sí, yo también lo he escuchado. ¿Ya? No, hay que ejercitarlo. Claro, lo mejor como concepto de relación, para poder relacionarlo, como para que esto también tú lo puedes ir, en este caso, entrenando, sí, pero no es un músculo, es una masa. ¿Ya? Y de hecho, yo cuando lo planteo en clase, como que termino matando algunas lógicas gastronómicas en las personas, porque cerca del 80-90% de lo que es la masa encefálica es agua, ¿ya? Y la textura es muy parecida al flan. Ya. Entonces le digo a la gente, ahora cada vez que usted coma flan, recuerde que puede ser como muy Un parecido a cerebro. a la masa encefálica. ¿Ya? No es un músculo, pero sí entrenable, porque es un infinito. Si tú, por ejemplo, tomas un libro de neurociencia, dice, el cerebro está compuesto por 10.000 millones de neuronas, con más de 10.000 trillones de conexiones entre ellas. Tú dices, wow, eso es algo... Sí. Ya, eso es cierto y no cierto. ¿Ya? ¿Qué es no es cierto? Que no se ha podido calcular cuánto es el nivel de neuronas que nosotros podemos llegar a tener en composición. Por lo tanto, tampoco podemos llegar a saber cuánto es el nivel de conexión que se pueden tener. Claro. Pero es mejor explicarlo desde el siguiente punto de vista, quizás. La galaxia no ha podido ser determinada en su plenitud sobre cuál es su infinito. El cerebro tampoco. Por lo tanto, cuando uno dice 10.000 millones con más de 100.000 trillones de conexiones,
Es un ejercicio para poder explicar la magnitud de conexiones cerebrales que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, hay una suerte de mito. Otro tipo de mito es, bueno, el clásico, es que ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, de hecho de eso te quería hablar, porque hay hasta una película que es muy famosa, Sí, Lucy, de Lucy. que Lucy habla del hace el tema del ejercicio. 10%. Yo lo sigo escuchando mucho Sí. y me dicen ese tema, no, si ocupáramos el 15, ocupáramos el 20, que Einstein logró ocupar el 15. Sí. Y yo, Bueno, hay varios datos sobre eso, porque, a ver, primero, no, es un mito por donde sea, hay harta evidencia científica, y creo que se explica un poco por lo mismo que te decía, al no saber el límite de nuestro cerebro, tú no puedes saber cuál es el 100. claro, ¿Ya? Esa es la primera explicación, esa es una explicación. Segundo, no hay una probabilidad de porcentaje propiamente tal, el cerebro cada vez que nosotros, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando, sí, por ejemplo, probablemente yo al estarte mirando, mi lóbulo occipital se está iluminando en este momento porque está toda el área de lo que es visual. Estoy tratando de darte una respuesta que sea coherente, por lo tanto mi memoria de trabajo, que aquí está en el lóbulo frontal, en el área prefrontal, está trabajando. ¿Ya? Mi área de Broca, que está articulando mi habla, también está trabajando claro. en este momento. Está respirando también. O sea, hay una multiplicidad de cosas que están Claro. funcionando a nivel cerebral que no se pueden explicar de cuánto es el porcentaje que yo estoy ocupando. Sí. Entonces lo del 10% es un mito, ¿ya? No porque lo diga Morgan Freeman cuando dice la película, ¿ya? Que es un gran referente, pero lo que sí está comprobado es que nuestro cerebro no puede hacer dos procesos complejos a la vez. Claro. ¿Ya? Y a eso también hay libros que te venden sobre eso, que es el multitasking. El multitasking es y habla de que tú puedes hacer varias tareas al mismo tiempo. Sí, yo puedo hacer varias tareas. Por ejemplo, ¿qué tarea yo puedo hacer en este momento? Yo puedo hacer una tarea compleja y una tarea no compleja. Por ejemplo, te puedo estar hablando y puedo tomar este vaso y me puedo acercar Claro. para tomar agua y te puedo seguir hablando sobre lo que estamos haciendo. Pero yo no podría estar estudiando en este momento el examen que tengo mañana versus al otro examen que también tengo mañana. Yo no puedo estar trabajando dos cosas al mismo tiempo de nivel de un nivel de complejidad cognitiva que mi cerebro no me lo permite. De alguna manera va a filtrar y se va a focalizar en alguno de los dos. Claro. Va a agarrar un poquito de acá, va a agarrar otro poquito de acá, pero no va a lograr esa totalidad. Claro, no va a ser óptimo. ¿Ya? Entonces ahí viene otro mito sobre lo que es los hemisferios cerebrales. No, es que si tú ocupas más tu hemisferio izquierdo es más lógico, si tú ocupas tu hemisferio derecho es más creativo, es más emocional. No, no hay ninguna evidencia de eso. Y hay test que tú aplicas y que a los jóvenes tú puedes decir, oye, ¿cuál es la predominancia hemisférica? No, el cerebro trabaja conjuntamente. Sí. Hay áreas que están más ubicadas en un lado que en otro. Por ejemplo, todo lo que es lenguaje está más en lo que es el lado izquierdo. ¿Ya? Pero para poder hacer un juego, por ejemplo, motriz, va a utilizar áreas del lado derecho. Entonces hay una conjunción de funciones en nuestro cerebro que de alguna manera tratan de dar respuesta de lo más lógico posible, pero trabajan en conjunto. Entonces esto, por ejemplo, de los hemisferios cerebrales, también es un clásico mito que se tiende a utilizar. Y de hecho hay tú puedes encontrar en internet, por ejemplo, hay algo que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es como Gym Brain, ¿ya? Que son como entrenamiento cerebral, en donde, haciendo una caricatura de esto, es como si tú tocas estos dos dedos y tú haces así, tú en ese momento tú estás activando tu hipotálamo y tu hipotálamo ahora va a ser... Sí. No, quizás sea cierto, pero no hay ninguna evidencia que ratifique aquello. De hecho, quería que tocáramos este tema porque a mí me gusta mucho el tema de los mitos y de la pseudociencia y todas esas cosas. Y me he dado cuenta harto, ahora en YouTube hay harta publicidad que te llega de un instituto gringo que se llama Mind Valley. Que según ellos te enseñan, hay mucha pseudociencia detrás, se nota mucho, para alguien que está un poquito instruido se nota. Que te enseñan a desbloquear tu glándula pineal, el arte de la manifestación, cómo ser un humano multidimensional, o sea, cómo trabajar en varias dimensiones de tu cerebro, y que tienes que pagar algo así como $200
para poder entrar y empezar a ser un humano distinto, salir de la Matrix, cosas Sí, por el sí, estilo. sí, vi el video. ¿Lo has visto? Caí en la publicidad. Aparecen todas las Sí, sí, publicidades. caí en la publicidad. Me llamó la atención porque, claro, esto de la glándula pineal, bueno, el concepto de la glándula pineal, ya como muchas glándulas que tenemos, todas son secretadoras de neurotransmisores o hormonas, ¿ya? Y hay que hacer una distinción. Un neurotransmisor es un bioquímico que se transmite a través de sinapsis química, que es lenta, Ya. ¿ya? Y una hormona es a través de lo que es el torrente sanguíneo y es rápido, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy a punto de chocar en mi vehículo, voy a liberar adrenalina. Y Sí. esa es una hormona, Ya. porque tiene que actuar rápidamente para que el cuerpo actúe rápidamente. Si la adrenalina actuara como bioquímica, estaría muerto, Sí. ¿ya? Porque no alcanzaría a reaccionar. ¿Mm? ¿Eso qué me genera? Que, por ejemplo, todo lo que son ciertas glándulas tienen algunas explicaciones. Este es un concepto que puede generar un poquito de resquezor en algunas personas, pero tiene cierto aspecto un poquito más pachamámico, le digo yo, en donde tiene aspectos espirituales, ¿ya? A ver, yo soy súper prudente en todo eso. ¿En qué soy prudente? En que la ciencia no tiene respuesta sobre eso, Claro. pero también la ciencia a lo mejor no ha logrado dar respuesta todavía a eso, Sí. ¿ya? Entonces también es otra forma de poder explicar el tema de las glándulas. El activarla propiamente tal no se debe necesariamente al factor de crecimiento sobre yo voy a pensar sobre tal cosa. Ejemplo, la ley de atracción, ¿ya? El típico libro El Secreto. Sí. Si yo lo pienso y lo creo, lo logro. Claramente, si tú te propones en la vida y vas a pensar que vas a lograr ciertas cosas, tú vas a empezar a actuar para que eso se logre. Pero el decirlo no lo logra. Exacto. ¿Ya? Entonces, esa liberación y esa activación, propiamente tal, no va a estar predispuesta desde ese punto. Sí hay evidencia sobre el mindfulness, el mindset, ¿ya? Todo lo que es la meditación. Claro. ¿Ya? Ahí sí tenemos respuesta en donde a través de neuroimágenes, estudios neurocientíficos, han tomado a ciertos personajes del mundo budista y se han dado cuenta que ciertos factores de meditación, de reencuentro consigo mismo, pero que son aspectos disciplinares, de rutina, de años, sí ha generado ciertos cambios a nivel cerebral y ha activado zonas como ciertas glándulas. Pero no es que de un momento a otro tú haciendo algunos ejercicios y hoy día me levanto y hoy día se me ocurrió porque hoy día me acordé y hice esto y voy a activar tal cosa. No, eso sería demasiado mecanicista y muy reduccionista hacia lo que es la comprensión del ser humano. ¿Cómo funciona el negocio de ellos? Es como que te venden algo fácil por un precio que quizás no es tan caro, No es tan pero que caro. tu vida va a cambiar para siempre y de manera fácil. De ahí viene también el tema, hace poco grabé un video hablando de los decretos. Y yo en diciembre suelo hacer sorteos del podcast. Entonces Ya. hay sorteos 120 luquitas, 100 luquitas. A una persona que me comente en el video del sorteo su nombre. Y varias personas decretaron que se iban a ganar el premio. O sea, mi nombre es tanto, tanto, y decreto que me voy a ganar este premio. Y ninguna persona que lo decretó se lo ganó. Pero hay gente que tiene esta idea de decretar algo o de manifestar algo y el universo va a conspirar a su favor para que eso ocurra si esa persona lo desea mucho.